Queridos amigos, este es otro episodio de Café con Espiritismo. Hoy hacemos una reflexión sobre la salvación. En términos espirituales, en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, en el capítulo 8, ítem 10, nos habla del papel de las religiones para orientar al hombre hacia la búsqueda de Dios y lo expone así. Para los judíos era más fácil, que habían descuidado los verdaderos mandamientos de Dios, apegarse a los reglamentos establecidos para los hombres y de ello hacían cargo de conciencia. El fondo muy sencillo acaba por desaparecer bajo la forma. Más fácil observar los actos exteriores que reformarse moralmente, lavarse las manos antes que limpiar su corazón, y se conforman con esas prácticas. El objeto de la religión es conducir al hombre a Dios. Así pues, el hombre no llega a Dios hasta que es perfecto. Toda religión que no hace al hombre mejor no consigue su objeto, y aquella en la cual quiere apoyarse para hacer el mal es falsa o falseada en su principio. Tal es el resultado de todas aquellas cuya forma altera el fondo. La creencia en la eficacia de las formas exteriores es nula si no impide el cometer asesinatos, adulterios, robos, calumniar, hacer daño a su prójimo de cualquier modo que sea. Hace supersticiosos, hipócritas o fanáticos, pero no hace a hombres de bien. En este contexto está enmarcado el concepto erróneo que a lo largo del tiempo se ha introducido en la sociedad como un clavo en la madera, que golpe a golpe se introduce en la mente colectiva profundamente. Esa creencia que Jesús encarnó en la humanidad para limpiar todos los pecados y dejarnos limpios de culpa es sencillamente un absurdo, un sinsentido, porque igualmente absurdo es el concepto del pecado original, ya que la humanidad, por un lado, no surge a partir de la pareja de Adán y Eva, y por otro lado, en algunos textos de la Biblia se puede leer que ningún espíritu es responsable de los errores ajenos, aunque sea de los ancestros. El espíritu tiene su individualidad única y solo es responsable de sus propios actos. Los errores o pecados no pasan de los padres a los hijos como una herencia genética, ni de otro tipo. A los escritos de la Biblia se les da una interpretación literal. Entonces, los absurdos se toman como verdades. En Deuteronomio 24:16 se lee: Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Dios creó a los espíritus básicos e ignorantes con plena libertad para forjar su propio camino con la herramienta más importante que le dio, la inteligencia. Unas veces acierta, muchas otras se equivoca en ese derrotero evolutivo para elevarse desde la oscuridad de la ignorancia hasta las cimas gloriosas de luz y perfección. Gracias al desarrollo de sus facultades por el ejercicio del trabajo en las innumerables encarnaciones. Dios no nos castiga, mucho menos a penas eternas, por mucho que nos equivoquemos y fallemos. Siempre tenemos la bondad divina que nos permite rectificar para seguir el ascenso. Debemos apartar para siempre el concepto del castigo divino. Jesús de Nazaret vino a enseñar que siendo observadores de las leyes de Dios, vamos reemplazando el sufrimiento por la felicidad, y se refiere a la salvación, a salir de la ignorancia y dejar de vivir la vida más cercana al animal irracional que al ser pensante. Sus enseñanzas muestran el camino a seguir para evolucionar y salir del estancamiento espiritual, que se convierte en cierta manera en una condena. Recalca sobre la ley de causa y efecto, que es la justicia que se cumple obligatoriamente. Debemos apartar ese concepto que enseña que Jesús murió para librarnos de los pecados. Vuelvo a repetir que cada uno es responsable de sus actos y tenemos
que enfrentar las consecuencias de esos actos, por ser racionales. Tenemos que saber que no basta con pedir ser perdonados. Tenemos que hacernos conscientes de nuestra responsabilidad, arrepentirse, trabajar por el mejoramiento moral, pero también debemos saber que no basta con estas dos cosas. Tenemos que reparar el daño, que será mediante expiaciones quizás dolorosas en la medida del daño causado. La salvación a que hace referencia Jesús es seguir su ejemplo por el Evangelio para conocernos a nosotros mismos, comprender que somos seres inmortales, trascendentes, que debemos trabajar para la superación, que debemos progresar, porque el progreso también es una ley. Cuanto más evolución espiritual, menos sufrimiento. La salvación es salir de la esclavitud del sufrimiento, superándonos a nosotros mismos por nuestros esfuerzos, nuestro mejoramiento personal, y no por fórmulas mágicas. Hasta un próximo episodio. Que el Maestro Jesús nos bendiga a todos.